para que puedan las traductoras escucharme y seguir, pero yo soy abogada y coordinadora del equipo de movilidad humana en SEGIL y pues lo que les voy a contar hoy viene un poco de la experiencia ya de más de 30 años que tenemos en SEGIL para abordar las problemáticas y buscar la protección de derechos humanos desde el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Actualmente nosotras representamos a más de 40.000 víctimas en todo el continente. Estamos ubicadas en diversos países y trabajamos diversos temas. Entonces, un poco vamos a hacer un repaso, pero si tuvieran preguntas o algo, voy a estar en este canal y quizás moverme al de inglés para poder escuchar. Un poco el plan para el taller de estos 2 días se basa primero en el día 1, el 14 de agosto, o sea, hoy vamos a hablar sobre el litigio estratégico, sobre la comisión y la corte, peticiones individuales, medidas cautelares, opiniones consultivas, otras medidas para repensar el sistema interamericano de derechos humanos. Sé que este día va a ser un poco cansado porque es un contenido muy estructural de cómo es el sistema procedimental también y cuáles son los requisitos que se tienen para acceder al sistema interamericano de derechos humanos. Pero el 16 de agosto, que va a ser el día viernes, la idea es poder llevar un poco más a la práctica esta información que vamos a dar el día de hoy, hablar de los casos prácticos de la jurisprudencia referente a migración, a refugio, a desplazamiento forzado interno y a apatridia, y también de las medidas cautelares y las cartas artículo 41. Entonces, el segundo día lo que queremos es sí hacer algo un poco más dinámico y sobre todo conversar de cuáles son estas últimas decisiones, quizás medidas provisionales, medidas cautelares y jurisprudencia que están marcando las pautas de la protección en el sistema interamericano de derechos humanos. Antes de comenzar, y siempre cuando pensamos en el sistema interamericano de derechos humanos, se suele pensar en el sistema como el acceso, digamos, al litigio jurídico a través de una petición inicial o la presentación de medidas cautelares o eventual medidas provisionales. Pero en realidad el litigio estratégico, y cuando hablamos de litigar estratégicamente ante el sistema interamericano de derechos humanos, nos referimos a tres acciones. Está la acción litigiosa, que es lo que vamos a ver un poco hoy, como presentar peticiones individuales, iniciar casos o las medidas cautelares, pero también está estas dos ramas que forman parte esencial, que es la comunicación. Y por ejemplo, ahí las herramientas de comunicación son diversas. Para algunos procesos que inician frente al sistema interamericano, nosotras creamos desde redes sociales propias para visibilizar y posicionar dentro de la narrativa del país y de la región cierto caso, y las acciones de incidencia que son diversas y que también vamos a ver hoy, que por ejemplo puede ser solicitar una audiencia temática o una audiencia de país, que es una acción ante el sistema interamericano, pero per se no es jurídica o no es litigiosa. Puede ser también, por ejemplo, mandar una carta artículo 41. Entonces, lo que estamos viendo hoy se complementa y se desarrolla y se interconecta para tener una respuesta y un cambio estructural por parte del Estado, pero también para generar una reparación eficaz y real hacia las víctimas. Entonces, hoy vamos a estar viendo la parte de litigio y de incidencia, pero no quería obviar que comunicacionalmente hay un rol importante que siempre se utiliza para poder como que litigar de forma estratégica en el sistema interamericano de derechos humanos. Y aquí tengo algunos resultados positivos de la incidencia internacional, es decir, no solo de litigios, sino de la incidencia internacional de derechos humanos. Entre ellos, por ejemplo, se encuentra crear espacios de diálogo entre actores locales, brindar reparaciones diversas a las víctimas y o familiares. Y quiero referirme a esto porque hemos tenido casos donde, por ejemplo, hay medidas cautelares, pero el trabajo que se hace a nivel local
a partir de las medidas, por ejemplo, con mesas de trabajo intergubernamentales o con procesos específicos de seguimiento con autoridades desde la Cancillería, autoridades de algunos ministerios como pueden ser Ministerio de Salud o otros ministerios, son lo que también permite que el sistema interamericano de derechos humanos tome una voz. Otro de los resultados positivos que nosotras hemos visto de hacer esta estrategia del triángulo, digamos, de litigio, comunicación y de incidencia, es verificar, por ejemplo, cómo garantizar que existan garantías adicionales de no repetición, más allá de las sentencias que tenemos, cómo podemos garantizar estas garantías adicionales, involucrar a los Estados miembros en el diálogo, generar también presión política a los gobiernos y autoridades. Y aquí quiero, y más adelante, contar una experiencia, pero hemos tenido casos donde la solicitud de medidas cautelares, por ejemplo, se han resuelto más rápido, de forma expedita, cuando la presión política generada a través de la comunicación y de la incidencia local hace que la CIDH y las mismas autoridades estatales quieran resolver y responder a las medidas cautelares. Entonces, es un sistema, yo diría, que siempre está interconectado desde lo local hasta lo internacional. Y estos procesos sí tienen impactos diferenciados siempre que los trabajamos con esta mirada desde los tres puntos. Para el día de hoy vamos a utilizar un caso de análisis. Creo que a veces un poco puede ser más útil aprender desde un caso que es un caso inventado, pero tiene muchas referencias de características que nosotras vemos en la región que afectan a las personas en situación de movilidad humana. En este sentido, el caso de análisis que vamos a ver hoy es la historia de María y de su hijo Juan, que tiene 12 años. Son privados de libertad y llevados a un albergue por ingreso irregular al estado de Limón. Después de estar ahí en este albergue estatal por un par de días, Juan es separado de su madre y enviado a otra casa de rescate. En un proceso judicial se decide deportar a María a su país de origen, a pesar de que ella se niega, explicando que al regresar a su país de origen, ella podrá perder su vida porque su expareja es líder de una banda criminal y ejercía violencia contra ella. Entonces aquí ya vamos viendo como algunos temas de estándares que ya van saliendo. Juan fue separado y fue llevado a otra casa y lo único que se sabe es que está en un centro de rescate incomunicado. Es un niño de 12 años que se encuentra también privado de su libertad. Entonces tenemos a María, una persona que fue detenida con su hijo. María en un proceso está en riesgo de ser regresada a su país de origen, donde ella alega que existen o explica que existen este riesgo a su vida porque su expareja ejercía violencia contra ella y quería matarla. Y del otro lado tenemos a Juan, que está, no se sabe mucho, lo único que se sabe es que está en un centro de rescate incomunicado y es un niño de 12 años. Vamos a utilizar este caso como una parte para comenzar a analizar las peticiones iniciales, si hubiera aquí medidas cautelares, qué requisitos tuviera, si hubiera aquí petición inicial, qué se debería verificar. Entonces, es como un caso ejemplificativo, pero hay una diversidad de casos y este caso que les estamos presentando es básicamente como la unión de dos casos distintos que nosotras estamos actualmente representando como SEGIL en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y generan, y yo creo que son interesantes porque justamente cuando pensamos en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos hay una conexión entre las diversas formas de acceder a los derechos y las necesidades actuales que hay. Entonces, no va a ser la respuesta quizás una petición inicial o voy a ir a la comisión. Quizás hay que probar un poco de todas, no es una fórmula mágica, pero vamos a ir explorando cómo son estas fórmulas. Sí quiero separar que en la Organización de Estados Americanos
es distinta y siempre pensamos están conectadas entre sí. El sistema interamericano y y la OEA están conectadas entre sí, pero la OEA es un foro de carácter político que está integrado por 35 países, mientras que cuando hablamos o cuando yo me refiero al sistema interamericano de derechos humanos, me refiero a los dos órganos principales que lo constituyen, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, y también la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte IDH, como se la llama. El sistema interamericano de derechos humanos tiene en sí mismo como un fin último que es la promoción y protección de los derechos humanos y sus atribuciones se basan tanto en la Declaración Americana como en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Es decir, también y los otros tratados internacionales, pero este es como el marco normativo que les permite actuar y en el base al cual actúan. Del otro lado, la OEA está compuesta por el Consejo Permanente, por la Asamblea General y por otros órganos políticos, pero su carácter es político y el impacto que tiene es distinto al impacto que tiene el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Cuando pensamos en el sistema interamericano de derechos humanos, lo primero que hay que comenzar a pensar es desde la lógica de la Convención y de la Declaración Americana de Derechos Humanos. Aquí yo puse algunos derechos que en el caso de María y el caso de Juan se comienzan a ver, por ejemplo, el derecho a la vida, el derecho a la libertad personal, el derecho a una reparación, pero puse como un catálogo de derechos, pero siempre que pensamos en el sistema interamericano de derechos humanos, y solo voy a hacer un repaso como un poco amplio, ay, perdón, estamos pensando en estos derechos protegidos en la Convención Americana y en la Declaración Americana, como los derechos del niño y la niña, la protección a la familia, la libertad de asociación, derecho al nombre. Entonces, este es el marco base en el cual nosotros vamos a ingresar a litigar dentro del sistema interamericano. Por ejemplo, está el derecho a la nacionalidad o el derecho a la circulación y residencia. Y esto es importante porque a veces cuando se inician procesos frente al sistema interamericano, el argumento que se hace es el artículo 22, pero estos artículos dentro de su análisis en sí mismo contienen una serie de numerales que tienen desarrollos específicos. Por ejemplo, el artículo 22, por un lado, está regulando el derecho a solicitar protección internacional en el número 7, cuando dice toda persona tiene el derecho de buscar y recibir asilo en territorio extranjero en caso de persecución por delitos políticos o comunes conexos. Ya eso se ha juntado a analizar y el numeral 8, donde dice, en ningún caso el extranjero puede ser expulsado o devuelto a otro país, sea o no de su origen, donde su derecho a la vida, a la libertad está en riesgo o violación a causa de su raza, nacionalidad, religión, condición social o de sus opiniones políticas. Y el 9 es prohibida la expulsión colectiva de extranjeros. Entonces, dentro de este artículo, donde está un derecho, pareciera ser, se desarrollan una serie de otros derechos conexos que se derivan de la redacción de este artículo. Está el derecho a buscar protección internacional, está la prohibición de devolución o el principio de no refoulement, y está también la prohibición de expulsión colectiva de extranjeros sin un debido proceso. Entonces, siempre que estamos pensando en el acceso al sistema interamericano de derechos humanos, no lo hacemos solo por el derecho o por el artículo en sí, sino por todas las interpretaciones y decisiones que ha tenido la misma Corte y también la Comisión relacionada a ese artículo 22, porque se ha hecho un desarrollo extensivo y progresivo de la interpretación que se da a esos derechos. Es lo que nosotros en derechos humanos siempre hablamos de este desarrollo progresivo o interpretación progresiva de los derechos humanos y es como estos alcances se van ampliando y se van desarrollando. Entonces, lo que era el artículo 22 en sus inicios en la Convención Americana de Derechos Humanos
con las mismas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como las opiniones consultivas, que ya vamos a ver qué son, se han desarrollado y ahora tienen como más particularidades, una interpretación más amplia en su acción y en su ejecución. Y cuando hablamos de entender el sistema interamericano, si bien la base es la Convención Americana, se debe interpretar siguiendo también la jurisprudencia, siguiendo también las opiniones consultivas. Es decir, ya no vamos a ver solo el artículo como algo aislado, sino conectado entre sí con otras interpretaciones, jurisprudencias y demás. Em, el sistema interamericano, y como les decía, se compone por dos órganos principales: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que tiene dos secretarías adjuntas, y esto es importante cuando queramos acceder al sistema interamericano de derechos humanos, hay que diferenciarlas. Por un lado está esta secretaría adjunta que se encarga del monitoreo y la cooperación técnica. Por ejemplo, la secretaría o las encargadas de monitoreo son aquellas personas que hacen una visita de país, una visita, lo que llamamos una visita in situ. Son las personas de monitoreo las que estarían viajando a dicho país a monitorear la situación. Igual si nosotras enviamos algún tipo de carta artículo 41, que ya vamos a ver más adelante, esa llega a las personas de monitoreo y desde ahí se dan seguimiento. Entonces, el monitoreo y esta secretaría básicamente lo que hace es dar seguimiento a la coyuntura y al contexto actual de un país y del cumplimiento de las obligaciones de derechos humanos. Y, por ejemplo, cuando hay situaciones urgentes, puede emitir pronunciamientos o comunicados públicos. Cuando sale, por ejemplo, la CIDH se pronunció sobre las preocupaciones del incendio de Ciudad Juárez y la necesidad de proteger a las personas sobrevivientes de dichas graves violaciones de derechos humanos. Eso sale de la sección de monitoreo. Mientras que hay otra sección un poco más técnica, que es la sección de peticiones y de casos y medidas cautelares. Y ellas son los que van a revisar y llevar los procesos específicos de las peticiones individuales y de las medidas cautelares. Em, Dentro de estas dos secretarías están actuando activamente 7 miembros, es decir, 7 comisionados que son elegidos por mandato cada 4 años por los estados miembros de la OEA. Y estos comisionados también a la vez, además de ser comisionados, están a cargo de diversas relatorías. Por ejemplo, actualmente Andrea Pochak es la relatora sobre los derechos de las personas en situación de movilidad humana. Entonces, si nosotras quisiéramos enviarle información a la Secretaría de Monitoreo, tendríamos que también tratar de hacer llegar esta información a Andrea Pochak. Y cuando uno entra a la página web, ahí salen los 7 comisionados, las 7 comisionadas, donde puede decidir, puede ver cuáles son y qué temas están llevando. Roberta Clark, por ejemplo, es la relatora especial sobre derecho de las mujeres. Entonces, si estamos queriendo evidenciar o enviar información o necesitamos que se pronuncie sobre un tema relacionado a la violación sexual o la falta de protección frente a la violencia sexual de mujeres en el tránsito migratorio del Darién, yo buscaría también a Roberta y a Andrea. La Corte Interamericana de Derechos Humanos es el otro órgano dentro del sistema interamericano de derechos humanos. La Corte tiene una función contenciosa, eso es muy importante, y una función consultiva. La función contenciosa básicamente es resolver y dar una sentencia o dictar un proceso dentro del proceso de petición inicial, dar una sentencia y a la vez también cuando ya tiene esta sentencia, hacer una supervisión del cumplimiento de la sentencia y de los puntos resolutivos de la sentencia. Entonces, un caso que llega a la Corte Interamericana de Derechos Humanos dentro de esta función contenciosa comienza desde que se comienza, la CIDH envía a la Corte este caso,
llega la sentencia, emite la sentencia a la Corte Interamericana, pero también termina solamente cuando en su proceso de supervisión de cumplimiento de sentencia, ellos verifican que se han cumplido los puntos o los numerales resolutivos de dicha sentencia. Otra de las funciones que tiene es la función consultiva, a través de la cual se emiten las opiniones consultivas, que ya vamos a ver más adelante qué son. Pero básicamente esta función lo que hace es que los estados y órganos de la OEA pueden solicitar a la Corte Interamericana opiniones sobre la interpretación de la Convención Americana de Derechos Humanos. Por eso les decía que es tan importante tener como base los artículos de la Convención, pero también las interpretaciones como las opiniones consultivas em, que hace la Corte Interamericana, porque en palabras de la misma Corte, las opiniones consultivas tienen el mismo valor jurídico que lo que tiene por ser una interpretación justamente original y válida que lo que tienen utilizar este artículo. Entonces, cuando hacemos referencia a un artículo, también podemos utilizar el contenido de dichas opiniones consultivas. Y finalmente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos también emite medidas provisionales. Hoy vamos a ver qué son las medidas cautelares, pero también las medidas provisionales son muy similares a las medidas cautelares. La única diferencia es que aquí el requisito es que tengan este carácter extremo. Es decir, eleva los requisitos y hace que la situación tenga esta palabra extrema, agrega un requisito extra de que la situación debe ser más grave, debe haber un mayor carácter de daño irreparable y de urgencia, y eso hace que se eleve. Las medidas provisionales, la Corte las da cuando la CIDH ha visto el incumplimiento de sus medidas cautelares y decide elevarlas a la Corte Interamericana para que pueda resolver, o da medidas provisionales en el mismo contexto de su función contenciosa, cuando está, por ejemplo, supervisando un caso o el cumplimiento de una sentencia, dicta medidas provisionales. La Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene 7 miembros que son elegidos por 6 años por los estados parte. Y cuando pensamos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y sobre todo cuando estamos en los procesos de selección de los jueces de la Corte, es interesante también y algo que se hace, por ejemplo, es verificar si tienen posturas o posicionamientos que van a ayudar a interpretar cómo va a resolver, digamos, estos casos. Em, y es algo que desde sociedad civil siempre se lo hace como una especie de monitoreo previo cuando hay los perfiles, porque deberíamos entender que los perfiles de los jueces al tomar esta dentro de la función contenciosa decisiones deben ser idóneos para poder interpretar la Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces, eso también es un proceso importante y es un análisis que se hace. Si un caso va a llegar a la corte, también es saber, pues, qué corte es la que está resolviendo actualmente. Y las cortes en su composición, como hemos visto, pasa en Estados Unidos, pasa en cortes nacionales, también su composición influye la rama o la forma de decidir. Quizás van a tener una posición más tradicional sobre cómo interpretar este artículo o van a tener una posición como más conservadora, pueden tener otra más abierta. Eso también impacta y varía. Ahora sí, vamos a entrar al primer punto sobre el que íbamos a hablar, que son las peticiones y casos. Las peticiones y casos es la forma de iniciar un proceso efectivo ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Aquí vamos a utilizar el caso de María y Juan, que ya explicaba al inicio, que solo para recordarnos un poquito, tiene un elemento de detención migratoria de un niño. Además de eso, tiene un riesgo de que una persona sea devuelta a su país de origen y también tiene un elemento de separación familiar. La petición y los casos individuales es el proceso común donde se inicia un caso ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. La duración de estos procesos más o menos varía.
porque hay ciertos temas que ya vamos a ver que la comisión, bajo sus criterios de priorización, los resuelve de forma más expedita, por ejemplo, cuando están involucrados los derechos de niños y adolescentes y también cuando dicha decisión sobre ese caso puede generar un impacto estructural en el Estado, es decir, no solo va a resolver sobre una persona, pero si resuelve sobre este caso, quizás podría estar atacando a una ley o a alguna política pública más general. Entonces, normalmente lo que nosotras hemos observado es que el sistema de peticiones y casos individuales tiene una duración entre 4 a, yo diría, 6, 7 años, que es probablemente lo que se está demorando, 3, 4 años, hasta 7 años dentro de la CIDH y avanzar hasta la corte. Pero cada caso es distinto y también aquí influye mucho la voluntad estatal o el posicionamiento estatal, porque hay casos que quizás se resuelven muy rápido porque se llega a una solución previo a que se dicte el informe de fondo, pero ya vamos a ir viendo todo. Em, ¿Quién puede presentar una petición ante la CIDH o comenzar un caso de petición individual? Primero es cualquier persona o grupos de personas, una entidad no gubernamental reconocida en uno o más Estados miembros de la OEA. Se puede presentar a nombre propio o en nombre de terceras personas, o puede haber denuncias interestatales, que hasta ahora solo ha habido un esfuerzo de un intento de denuncia interestatal, pero bajo este criterio, es decir, puede presentar las personas peticionarias o se puede presentar a nombre de las víctimas esta petición inicial o directamente las víctimas a nombre propio pueden presentar peticiones ante la CIDH. El sistema interamericano, y solo para volver, se inicia o comienza con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y posteriormente pasa hacia la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ese es el proceso inequívoco que siempre hay que seguir. ¿Qué decide la CIDH por medio del sistema de peticiones y casos? Entonces, ¿por qué nos fuéramos a una petición y un caso? Primero, aquí se da la declaratoria o se observa y se declara la vulneración o violaciones a los derechos humanos consagrados en la Declaración Americana, en la Convención Americana o en otros instrumentos internacionales de protección de derechos humanos interamericanos, como puede ser la Convención Belén du Pará, puede ser la Convención Interamericana sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, o sea, la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada. Entonces, normalmente se decide sobre violaciones de derecho a la declaración, a la convención y a otros instrumentos, y hay una serie de instrumentos especializados. También la CIDH eh, decide sobre las violaciones a la obligación de respeto y garantía de derechos humanos por parte del Estado. Y aquí lo que hace es, cuando ve estas violaciones por parte del Estado, puede ver el rol que tomó el Estado en estas violaciones. Puede ser que el mismo Estado cometió estos actos, es decir, cuando ellos de forma activa cometen estos actos u omisiones. Puede ser cuando existen omisiones, en el caso de estos que no, y en el caso de Juan y María, para ya comenzar a hablar de este caso, sería una omisión quizás es que no existe un procedimiento dentro del estado de Limón para verificar el cumplimiento, verificar que esta persona no sea devuelta, o sea, un procedimiento que garantice la no devolución de las personas cuando existe un riesgo a su vida. O también puede ser que verifique una violación a esta obligación de respeto y garantía cuando el Estado no realizó esta acción. Y un caso de estos es, por ejemplo, en el tema de desplazamiento forzado interno, cuando son empresas relacionadas a actividades extractivistas las que desplazan forzadamente a comunidades indígenas dentro del territorio. Tal vez no realizó esta acción, pero por aquiescencia
Es decir, tuvo apoyo, colaboración o el Estado simplemente toleró este acto y no realizó nada para detenerlo. Entonces, esta es otra de las razones por que verifica esta violación a la obligación de respeto y garantía de derechos humanos. Y también cuando el Estado omite tener este deber de prevención frente a situaciones de riesgo. Es decir, se sabía que esta situación podía suceder. Por ejemplo, podía haber una situación de desplazamiento forzado interno por cambio climático. El Estado sí tiene un rol claro de prevención frente a esta situación. Entonces, analiza también cuál debía ser el rol del Estado para responder y no generar esta violación de derechos humanos. Y finalmente, en su parte ya más como resolutiva, también emite reparaciones específicas hacia la víctima y para evitar la repetición de los hechos. Los requisitos de admisibilidad y las excepciones son importantes porque cuando ya decidimos, bueno, queremos iniciar una petición inicial ante el sistema interamericano, lo primero que debe verificarse es si cumple los requisitos de admisibilidad. Em, los requisitos de admisibilidad, yo diría, las primeras, la ratio personas, la temporal, la del lugar y la de la materia, esos normalmente se van verificando y dentro de la petición inicial deben establecerse por qué se cumplen con estos requisitos. Pero, por ejemplo, cuando hablamos en materia, lo que se verificaría es que se está vulnerando los derechos contenidos en la Convención Americana de Derechos Humanos o en otros instrumentos internacionales o en la Declaración Americana. El lugar se refiere a que debe, como requisito, la violación de derechos humanos sobre la cual yo estoy haciendo la petición, digamos en el caso de Juan y María del estado de Limón. El estado de Limón debe ser parte de debe ser, digamos, territorialmente, tener competencias sobre esos centros de detención migratoria. Yo no podría exigirle a otro estado lo que está sucediendo ahí. Sobre el tiempo, ese requisito ahora ya normalmente con las violaciones actuales que se están cumpliendo, sí se estarían cumpliendo porque se refiere a que debió suceder a partir de que el estado de Limón o el estado de Costa Rica o el estado de Panamá o cualquiera de los estados aceptó la competencia y no denunció, digamos, em, de la Convención Americana de Derechos Humanos y aceptó los artículos referente al proceso de peticiones individuales. Lo mismo para Estados Unidos, aceptó la Declaración Americana de Derechos Humanos que brinda estas competencias. Y la ratio o este requisito de las personas básicamente se refiere, por un lado, que la petición individual vaya dirigida hacia un estado o estados que cometieron la vulneración de derecho y también surjan de las personas, como ya habíamos visto, que pueden ingresar, los peticionarios o las víctimas. Otro de los requisitos de admisibilidad que normalmente se colocan cuando pensamos en iniciar un proceso ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos es la duplicidad, es decir, que se verifique que no estamos solicitando a otro mecanismo o tribunal internacional de protección de derechos humanos este tipo o esta misma situación. Algo que se verifica es, por ejemplo, si es un caso de detención migratoria y tortura, si yo presento una petición inicial ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, no puedo al siguiente mes presentar una solicitud dentro de del Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, porque eso ya generaría una duplicidad. Em, También uno de los requisitos, y quizás el que más vamos a conversar el día de hoy, es el plazo de los 6 meses. Normalmente y bajo condiciones normales, a partir de la vulneración de derechos o de que, por ejemplo, se emite la sentencia que decide que María va a ser deportada, yo podría tener 6 meses contados para iniciar, digamos, o para enviar mi petición inicial. Sin embargo, sí existen excepciones que ya vamos a ver en un ratito
Y eso sí es importante porque en muchos de los casos, sobre todo en países que no tienen una institucionalidad democrática tan fuerte, no es tan fácil cumplir este requisito de los 6 meses y contar este tiempo. Y el último requisito para iniciar una petición es que se deben caracterizar los derechos admitidos o caracterizar qué derechos son vulnerados. Entonces, por ejemplo, si hablamos de la libre circulación y la deportación de María, regresaríamos a este artículo 22 que ya vimos, haciendo referencia a artículo 22 con el numeral 7, con el numeral 8, que fueron los artículos que leímos. Entonces, siempre se debe caracterizar sobre qué derechos estamos nosotras alegando o iniciando esta petición inicial. Em, Como ya les venía adelantando, hay y yo diría dos requisitos fundamentales para iniciar una petición inicial. Si bien los otros son los más comunes, estos dos requisitos, que es el plazo de 6 meses y el agotamiento de recursos, son como la base principal para poder iniciar una petición inicial y que sea admitida dentro del sistema interamericano. Sobre agotamiento de recursos internos, esto quiere decir que para ir el sistema interamericano se entiende como una forma de protección que viene a complementar las formas de protección nacionales. En este sentido, por eso es necesario que se demuestre en medida de lo posible que se realizó un agotamiento de recursos internos cuando yo quiero presentar una petición inicial. Pero digamos, en el caso de María y en el caso de Juan que estábamos conversando, que María tiene riesgo de ser deportada, ya hay una sentencia, y de Juan que no lo encontramos, si yo quiero presentar así una petición individual, no va a servir, porque lo primero es que yo debo iniciar el proceso a nivel local para que se agoten dichos recursos internos. En el caso de María, quizás se podría presentar un amparo que permita, amparo o acción de constitucionalidad, lo llaman en otros países, que permita revisar el proceso de deportación y garantice que María se quede en el país. Y en el caso de Juan, como Juan, un niño de 12 años, está desaparecido, podríamos también presentar quizás un habeas corpus para que pueda judicialmente un juez nacional buscarlo y pueda encontrarse. Esos dos requisitos, digamos, fueran adecuados, es decir, idóneos para atender la situación y efectivos porque son capaces de producir un resultado para lo que fueron concebidos. Siempre que pensamos en personas desaparecidas o que no tenemos conocimiento de dónde están, como en el caso de Juan, el recurso efectivo en la mayoría de países de la región es el habeas corpus. Igual puede ser un amparo o una acción constitucional, un recurso adecuado e idóneo para atender los procesos de devolución. Asimismo, podría ser quizás un proceso administrativo que iniciemos si la ley de refugio o la ley de movilidad humana del país reconoce un procedimiento administrativo. Ese podría ser analizado como un recurso interno adecuado. ¿Cuándo no se requiere cumplir este agotamiento de recursos internos? Porque no es necesario solo que presentemos el habeas corpus, sino que el habeas corpus y este amparo sean resueltos. No se requiere agotar estos recursos Ne pa internos chaman pou nou cuando las soumetwit condiciones sa en yo, el men fok país de yo origen, en rezout este sa caso yo. del Dok estado de eksepsyon Limón, yo, se no le kondisyon garantizarían nan peyi yo, que nan peyi. estos requisitos sean adecuados y efectivos. Es decir, ahí se habla de excepciones al agotamiento. En este caso, pueden ser excepciones que no exista legislación interna, que no se haya permitido al presunto lesionado acceder a estos recursos jurisdiccionales, que haya un retardo justificado, entre otras. Es decir, siempre se puede argumentar excepciones, pero es importante que éstas se verifiquen y sobre todo se verifiquen en base al contexto, porque hay veces que sobre todo en países donde hablamos que no existe una independencia judicial suficiente, quizás va a ser imposible cumplir este requisito y lo que habría que justificar es que
recurso interno que existe no va a ser efectivo y no va a ser adecuado. El proceso de las peticiones y casos ante la CIDH básicamente comienza con la petición inicial, se traslada al estado el caso, se hace un estudio inicial y a veces se lo puede archivar si de facto se cree que no va a cumplir con los requisitos. Si no se lo traslada al estado y a las partes, y ahí comienza este primer punto, que es el proceso de revisión para la emisión de un informe de admisibilidad, donde justamente van a revisar todos los requisitos anteriores que vimos. Los requisitos de lugar, de tiempo, de persona, de materia, de agotamiento de recursos y el plazo de 6 meses. Cuando se revisa estos requisitos, se emite un informe de admisibilidad donde se acepta el caso y más o menos se da un plazo de 3 meses para presentar observaciones adicionales sobre el fondo. Es decir, una vez que el caso es admitido, nosotras vamos a poder, como peticionarias, presentar observaciones adicionales que se refiere un análisis ya más pormenorizado y detallado de cómo se da la vulneración de derechos, anclando los derechos, en este caso podría ser de María y de Juan, a las distintas vulneraciones. Entonces, se explicaría cómo se dio el proceso de detención migratoria de forma em, como incumpliendo los estándares internacionales que dicen que la protección de derechos, la detención migratoria es excepcional. Tendríamos que verificar la separación familiar en otro capítulo, verificando cómo se debe garantizar el derecho a la reunificación familiar. Una vez que como peticionarias presentamos estas observaciones, lo que tenemos que hacer es un informe de fondo y pasa a revisión de la CIDH, que es, yo diría, el proceso más importante, porque el informe de fondo es la decisión de la CIDH que puede pasar a la Corte y que nos va a dar el marco sobre el cual nosotras vamos a decidir qué violaciones a derechos humanos existieron. Entonces ahí se va a verificar todos los derechos vulnerados, pero además va a emitir recomendaciones o reparaciones específicas. Dentro y cuando estamos en este proceso previo a la emisión del informe de fondo por parte de la CIDH, hay a veces con ciertos países o se inician y la comisión en realidad tiene un proceso muy específico, claro, sobre las soluciones amistosas donde se puede iniciar un proceso de solución amistosa. Estos procesos se dan cuando el Estado decide negociar con los peticionarios y las víctimas de estas violaciones de derechos humanos o supervivientes de estas violaciones, decide negociar una solución amistosa y ahí no se llega a un informe de fondo, sino se llega a un acuerdo de solución amistosa donde el Estado reconoce esta responsabilidad internacional y reconoce otras reparaciones. Este proceso de solución amistosa varía y es distinto dependiendo de la voluntad estatal del gobierno actual que está en un estado o en otro. Son acuerdos que estos son procesos que a veces se deciden sobre unas cosas muy específicas. Por ejemplo, en uno de los casos que estamos actualmente litigando, se está decidiendo la construcción de una escuela como forma de reparación. Entonces, son procesos de negociación entre el Estado, los peticionarios, y ahí la comisión adquiere como un rol de mediación. Pero en caso que no se llegue a una solución amistosa, lo común es que se emita este informe de fondo, que es casi decir como la sentencia de la CIDH, y cuando se emite este informe de fondo hay dos posibilidades. Lo uno es que el Estado no cumpla estas recomendaciones o reparaciones y en ese sentido la comisión tiene esta potestad de decidir enviar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos el caso y ahí pasa a la Corte. O lo otro es que la comisión decida no enviarlo y publique este informe de fondo porque las recomendaciones o reparaciones sí se cumplen. El proceso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos está constituido por el envío del escrito de solicitudes
argumentos y pruebas por parte del Estado. Entonces, la comisión emite su informe de fondo, ve que no se cumple y lo manda a la corte. Cuando llega a la corte, se envía un escrito de solicitudes, argumentos y pruebas por parte de las víctimas, que lo llamamos comúnmente ESAP. Y este escrito es muy similar, pero yo diría la versión más amplia sobre los aspectos generales, es decir, la coyuntura de la situación actual, porque hablamos de que durante el trámite de la comisión pudo pasar años, entonces quizás la coyuntura o la ley bajo la cual María fue deportada o bajo la cual Juan fue separado de María, de su madre, ha cambiado. Entonces se habla sobre los aspectos generales, se mandan los fundamentos de hecho, de nuevo se recaba toda esta evidencia probatoria de hecho procesal sobre qué sucedió con María, qué sucedió con Juan. Si ya se tiene conocimiento de Juan, quizás se pueden hacer peritajes específicos del impacto que tuvo la separación de su madre, el impacto que tuvo la detención migratoria al ser un niño, etcétera. De ese tiene los fundamentos de derecho, que es la parte de argumentación jurídica per se, donde se ancla las violaciones de derecho a artículos de la Convención y a las diversas interpretaciones de la Convención. La parte de reparaciones, importantísimo, que se requiere del Estado, tanto de reparaciones hacia los individuos supervivientes de las violaciones de derechos humanos como de las garantías de no repetición frente al Estado, qué cambios estructurales se requerirían para que esta situación no vuelva a suceder. A veces se solicita, por ejemplo, que se derogue cierta ley o que se revise ciertos procesos de política pública, etcétera, las pruebas y el petitorio específico. Una vez que se hace este envío del ESAP, el Estado contesta. em, con la respuesta del Estado, normalmente, no en todos los casos, la Corte solicita una audiencia pública. Y ya es interesante, yo les invitaría a ver las audiencias públicas porque estas varían, pero también son una herramienta muy poderosa dentro del mismo proceso de litigio, porque si María o en este caso Juan van a declarar las versiones que pueden tener, la toma de los testimonios, de las pruebas, por ejemplo, de los peritajes psicosociales que demuestran el impacto que tiene la detención migratoria de niños, son fundamentales para convencer a los jueces de cómo debe estructurarse las reparaciones, pero cómo se estructuró también la violación de derechos humanos. Y a través de estas audiencias también lo que se hace es que se observa la interseccionalidad que existe dentro de las violaciones de derechos humanos. Por ejemplo, se puede verificar que la situación que sucedió contra Juan y María se dio quizás porque eran personas de una raza específica, se dio también en un contexto de ataque a ciertas nacionalidades, que dentro de la movilidad humana constantemente vemos eso, entonces eso también es una oportunidad, tanto en el ESAP como en la audiencia, para visibilizarlo. De ahí está el proceso de deliberación, que no se hace inmediatamente en la audiencia, sino hay que esperar a que se delibere dentro de una sesión de los jueces y la publicación de la sentencia, que es cuando se emite la sentencia. Hay ahora procesos de lectura públicos de las sentencias y la supervisión de cumplimiento, es decir, cuando comienza a supervisar el cumplimiento de dicha sentencia y se va a verificar que los puntos resolutivos que se dieron, que pueden ser desde reparaciones materiales o inmateriales, cambien. Las sentencias de la Corte Interamericana, y ya veo que estoy ya mismo sobre el tiempo, entonces voy a apurarme un poco. Las sentencias de la Corte Interamericana tienen dos cosas interesantes. Primero es que prueban los hechos, es decir, cómo el Estado violó estos derechos. Entonces, lo que ellos dicen, se demostró que hubo una detención migratoria de María y Juan, que violaba la excepcionalidad de la detención migratoria, se demostró la vulneración del derecho a la familia. O también los derechos de los niños al interés superior del niño, a separar a Juan de su madre, cosas así. Y ahí también se determinan las medidas de reparación. La sentencia de la Corte Interamericana, y es por eso que se inician todos estos procesos, porque es primero definitiva,
es vinculante hacia el Estado que realizó la vulneración de derechos humanos, es decir, de obligatorio cumplimiento, y es inapelable, no se puede apelar a esta sentencia. Lo que sí se puede hacer es solicitar una interpretación del contenido de la sentencia. Quizás hay partes donde se requiere una interpretación de qué se refiere a este punto resolutivo o qué se refiere a esta vulneración que verificó. Pero siempre, cuando ya se da la interpretación de la sentencia, si se la solicita, lo más importante es que en ese momento, después de la sentencia, comience el proceso de supervisión al cumplimiento total de la sentencia. Y mañana vamos a ver un caso donde se explica el rol que tiene esta supervisión de cumplimiento de la sentencia. No mañana, el 16, perdón. Em, Quería hablar un poquito de las medidas de reparación. Hay varias medidas de reparación cuando se inicia un caso ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. La ruta la establece los peticionarios y las víctimas, pero eso no implica que la Corte pueda decidir otro tipo de reparaciones. Normalmente hay indemnizaciones económicas, material e inmaterial, y la Corte ya tiene bien clara y definida en ciertos temas cómo va a hacer esta indemnización económica, es decir, incluso ya tienen cuadros estructurados, por ejemplo, cuando hay afectaciones a derechos laborales, cómo se va a dar esta indemnización económica. La otra es la restitución, es cuando se busca reponer o restablecer estos derechos que fueron vulnerados. A veces puede ser, por ejemplo, reponer cargos o posiciones, restablecer vínculos familiares. Uno de esos puede ser como medida de restitución que se garantice la visa a María para que pueda reencontrarse con Juan, su hijo, que se encuentra todavía en el estado de Limón y ella fue regresada a su estado de origen. Las medidas de satisfacción, que son todas aquellas que buscan verificar también la garantía de derechos, pero de otros actos inmateriales, por ejemplo, publicar la sentencia, otros actos públicos de reconocimiento de responsabilidad internacional del Estado, y en casos de personas en situación de movilidad humana, de migrantes y refugiados, estos varían muchos. Hay personas que a veces quieren, por ejemplo, que en la frontera se reconozca la responsabilidad de la devolución. Otras personas quieren placas. Eso va variando mucho y se puede jugar mucho porque en realidad son formas de reparación muy efectivas. Las garantías de no repetición, que ya hablamos que son estas reparaciones más estructurales, como puede ser cambiar políticas, leyes, adoptar medidas para adaptar las condiciones carcelarias, por ejemplo, que se emitan directrices sobre cuáles son las condiciones o deben ser las condiciones de los centros de detención o adoptar políticas que garanticen el cierre de centros de detención migratoria, em, dar talleres o procesos de fortalecimiento a funcionarios estatales cuando se realizan actos de discriminación por nacionalidad o por raza, etcétera. Otra medida de reparación puede ser la rehabilitación, es decir, cuando ya se da estos procesos de tratamiento psicológico, puede ser psiquiátrico, físico, en instituciones nacionales, y también la obligación de investigar. Esto sobre todo en casos, por ejemplo, donde existe dentro del derecho penal una obligación de investigar con debida diligencia. En el caso de que, por ejemplo, si María o Juan en el momento de su detención migratoria sufrieron actos de tortura, o también si Juan a la final nunca aparece y existe un caso de desaparición forzada, lo que también va a dictar la Corte es la obligación de investigar sobre debida diligencia, y cuando realice la supervisión va a verificar cómo se está realizando esta investigación, y el Estado está en la obligación de demostrar que está investigando con debida diligencia. Puede enviarle el expediente. Entonces eso nos da cancha también como para ejercer, o nos da posibilidad para buscar investigaciones a nivel local o presionar para que estas investigaciones, sobre todo en las personas que no están en el país y que están en situación de movilidad humana, puedan acceder. Em, Como ya les había dicho, la solución amistosa, que era este pasito que había cuando estábamos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es una especie de mediación, permite obtener reparaciones que pueden
que no se pueden obtener necesariamente en el litigio, es una suerte de mediación. Se utiliza solo cuando pueda ser benéfico para la víctima. No en todos los casos se va a solución amistosa. Desde Sigil tenemos un posicionamiento de analizar profundamente la posición estatal previo a aceptar una solución amistosa, porque la víctima sentarse a veces a negociar con los perpetradores de la violación de derechos humanos es muy complicado. Entonces no es algo que debe ser obligatorio. Sí se necesita una voluntad de ambas partes y sí tiene la acta de solución amistosa o este acuerdo de solución amistosa, sí tiene como una estructura muy específica donde se hace este encabezado, se reconoce la responsabilidad y se observan cuáles van a ser las medidas de reparación que ya vimos. Entonces puede ser eficaz porque tal vez no es un proceso tan largo como obtener una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero para poder llegar a una solución amistosa ante la Comisión Interamericana sí se requiere como un análisis, yo diría, muy cuidadoso de si es que va a haber la coyuntura con el Estado, con las autoridades gubernamentales de que la solución amistosa vaya a ser efectiva y el diálogo que se va a tener va a proteger a la persona superviviente de las violaciones de derechos humanos. Por el tiempo, y ahí Silvia, te quiero preguntar si voy con esto o si no lo analizamos en la siguiente sesión. No sé si hasta ahí hay preguntas, porque lo que vimos ahora es las peticiones iniciales, pero puedo adecuar esta parte para el taller de la siguiente semana. Gracias, Gaby. Pues tenemos, no sé de cuánto sea esta sección, yo creo que si es de 4 o 5 minutos hay tiempo. Tenemos una pregunta en preguntas y respuestas, entonces yo creo que, o sea, es una pregunta extensa, pero creo que si esto te va a tomar como 3 minutos, yo creo que hay tiempo. No, yo creo Ok. que la voy a adecuar para el siguiente, pero bueno, creo que justo íbamos a hablar mucho de las medidas cautelares actuales, entonces está bien. Sí, perfecto. Y en realidad creo que pues fuera de eso, lo demás quedó muy claro y ha sido hasta ahorita súper clara tu exposición, y te agradezco mucho. Antes de pasar a la parte de preguntas y respuestas, tengo una instrucción rápida para los hispanoparlantes que como va a haber una presentación después de la mía en creol, entonces les voy a pedir que sí seleccionen el canal de español, a quienes no están en el canal de español, pero después de, o sea, para que las preguntas y respuestas de las personas que van a hablar en creol, ustedes las puedan escuchar en español, tienen que seleccionar el canal de español. Entonces, esa es la instrucción. Cuando yo termine la presentación, que voy a dar unas breves palabras, ya pueden cambiar para que Gabriel dé su presentación. Y entonces, nada, eso era lo que les quería decir. Muchas gracias de nuevo, Gaby. Ahorita les iba a hablar de el Consejo Global de Litigio Estratégico. Como quizás algunos ya saben y para los que no, yo soy la litigante regional para México y Centroamérica del Consejo Global de Litigio Estratégico o Global Strategic Litigation Council en inglés, que es un grupo de abogados, defensores, expertos, académicos, personas desplazadas, todas ellas pues expertos en derecho internacional y específicamente en derechos de las personas refugiadas y de las personas desplazadas forzadas. El Consejo Global de Litigio Estratégico ayuda a sus miembros a compartir conocimientos, a identificar prioridades y a desarrollar y aplicar estrategias de litigio. Pretendemos de este modo apoyar el desarrollo coherente y progresivo del derecho internacional relativo al desplazamiento en todo el mundo. Esto lo hacemos de tres maneras, o son como nuestras principales ejes de trabajo, que son las iniciativas estratégicas que pueden elevar las normas regionales y mundiales relacionadas con el desplazamiento forzado. Esto puede ser iniciativas estratégicas en incidencia o iniciativas estratégicas en litigio. El apoyo técnico de expertos en casos clave que puedan modificar la legislación, pues justo ya aplicado a casos concretos, los abogados y los defensores pueden buscar al Consejo Global de Litigio Estratégico en algún tema puntual de derecho internacional o en alguna cuestión procedimental en la que necesiten apoyo y el Consejo Global busca proporcionar ese apoyo
Y la tercera, yo diría que, y es un poco el ejercicio que estamos haciendo ahorita, es organizar a las redes regionales para colaboración y también para cosas como formación o actos presenciales que se han convocado alrededor del mundo. Em, ahorita vamos a mandar en el chat un formulario de retroalimentación que agradeceríamos mucho si pudieran tomarse 2 minutos para llenar. Esta información también la voy a compartir con mis colegas Gaby y Gabriel. Y si se van a conectar el viernes, no hay tanta prisa de que lo llenen hoy. Lo pueden llenar después del viernes. Ahí vienen las dos secciones, tanto para hoy como para el viernes. Y pues nada, estoy muy agradecida con Gabriela por toda su dedicación y toda su paciencia y su excelente presentación. Ahorita vamos a dar paso a preguntas y respuestas, no sin antes pasarle la palabra a mi colega Gabriel, que va a hablar a nombre del Global Justice Clinic de NYU Law y del Hemispheric Network for Haitian Migrant Rights. Nada, ellos son nuestros coanfitriones y también estamos muy agradecidos con Gabriel por todo su enorme trabajo y por invitar a su red. Ha sido muy enriquecedor trabajar con ella y les cedo la palabra. Les pido que cambien su canal a español para escucharla en español, quienes hablan español. Muchas gracias. Thank you, Sylvia. Bonsoir tout le monde. Bonjour. Gracias, Silvia, y buenos días o buenas tardes. Interpretación. Ok. Déjenme Bonjour tout le cambiar monde. también mi canal de Merci Sylvia et interpretación. merci Gabriela Y pues pour saludos, gracias formation Silvia, ça. gracias Bon, Gabriela Sylvia también était por déjà esta commencé l'introduction, mais je capacitación. voulais accueillir nous Silvia ya Gabriela. me presentó, Moi-même, c'est pero quiero directrice au aprovechar para projet de la darles la faculté de bienvenida. droit à New Soy la York University, directora de Université de New un York, proyecto en la qui Facultad de c'est Derecho de nous, la c'est une clinique Universidad de qui Nueva est York, prix de de justice NYU, globale. Et moi, y es una directrice en clínica projet global para qui la est justicia. Soy la projet directora pour droit immigrant del haïtien. proyecto Et moi, c'est coordinatrice en también en réseau favor de los hémisphérique pour derechos de droit migrant migrantes haïtien. haitianos. Et nous Soy comptons gagner coordinadora formation ça aujourd'hui parce que en esa réseau nous, materia, en c'est materia de un migrantes réseau que haitianos. Y nos da côté mucho haïtien qui gusto tener esta travaille pour combattre capacitación el día pour de hoy porque nuestra droit migrant red haïtien dans es tout para l'hémisphère, haitianos que están rencontrer luchando por ensemble. la defensa de Nous sus avons représentés dans derechos environ en el 13 pays. hemisferio. Nos Et reunimos raison y que nous avons fait contamos con réseau ça, c'est parce que nous representación voyons en 13 malheureusement que países. Entonces migrants creamos esta haïtiens red porque vraiment consideramos que maltraités et discriminés contre desafortunadamente los eux migrantes et fait haitianos face à un pile son abus dans presque maltratados, tout pays sufren où ils discriminación, allaient. Alors nous abuso voyons en que prácticamente les todos los nécessaire países pour nous travailler hacia los ensemble que se pour essayer de desplazan. combattre Entonces nos pareció abus ça, qui necesario c'est en République dominicaine, para qui c'est poder en combatir Mexique, aux estos États-Unis, abusos au en la Canada, República un Dominicana, pile côté en différent. México, en Alors, Estados nous te Unidos, mettons en ensemble pour Canadá, voir en qui j'en muchos nous lugares. collaborer dans Entonces, fait plaidoyer la qui idea era fait à unirnos travers para l'hémisphère là et colaborar qui y passe ver de qué à manera travers podemos plusieurs mejorar frontières. la situación en todo el Et tout nous hemisferio. voit que nous avons nécessité pour nous travailler ensemble Tenemos pour faire formation qui est Vemos accessible el en créole. desplazamiento a Et ça, través c'est de raison que fronteras y por eso nous tratamos te de venons promover ensemble también avec mucha educación, mucha deux capacitación, organisations sérieuses porque pour si es una de las formation ça funciones t'est faite en principales de créole nuestra tout. red. Alors, nous, pas Y parler por trop, eso es mais muy si vous positivo intéressez pour tener plus d'informations esta sur réseau, presentación hoy también en sur nous, criol. c'est Y un bueno, no cap quiero travail hablar pour faire mucho más, pero tenemos más plaidoyer información sobre pour la red migrants si les haïtiens dans interesa, la sobre région todo et si ou même aux ustedes haïtiens. están trabajando de Encourager alguna pour forma contacter nous. Mettez haciendo email dans le chat là incidencia tout. por migrantes de Mais nous origen comptons là, haitiano, también nous remercions pour invítenlos a travail ponerse en contacto con et nous nosotros. Voy a serons compartir mi en correo contact en el et chat. nous voulons que Gracias por acompañarnos y mouvement ojalá vienne podamos seguir plus en jump. contacto, Et c'est pour ça seguir m'a mettez colaborando, porque ressources la et idea m'a es que mettez nuestro travail là movimiento se pour pousser mouvement fortalezca en y por avant. eso Merci en tenemos pile. estos Bonne journée. recursos, estamos haciendo este trabajo para poder seguir promoviendo el crecimiento del movimiento. Gracias. Et sorry, Sylvia. I'm done. I don't know if you want to go next or start Q&A. Perdón, Silvia, no sé si quieras seguir o pasamos a preguntas. Muchas gracias, Gabriel. Pasamos a preguntas y respuestas directo. Yo ya no tengo nada más que decir, excepto que voy a poner en el chat el link para el registro del viernes y el link para el formato de retroalimentación. Muchas gracias.
Gaby, te paso la palabra de nuevo. Claro, bueno, para responder un poco las preguntas que estaba viendo, comencemos con el caso de María y de Juan. ¿Cómo nosotros vemos estos 6 meses para cumplir con el requisito de temporalidad? Como les decía, el requisito más importante dentro de estos requisitos de admisibilidad que vimos es demostrar que exista agotamiento de los recursos internos. Entonces, los 6 meses no van a comenzar a contar desde que nosotras o desde que María y Juan fueron detenidos, si no comenzarían a contar desde que se agotaron los recursos internos. Eso quiere decir que yo inicié y activé las garantías, diversas formas que puede haber de las garantías judiciales a nivel local para generar la protección de derechos y recibí una respuesta o no recibí respuesta, pero demuestro en mi escrito que justamente estos recursos no fueron ni adecuados ni tampoco idóneos. Por ejemplo, en este caso, si se presenta un habeas corpus por la desaparición de Juan, si este se resuelve, yo tengo la sentencia resuelta. A partir de que yo soy notificada, digamos, de esta sentencia, comienzan a contarse los 6 meses. Pero si el estado de Limón, como muchos estados de la región, quizás no tiene independencia judicial, tal vez no tramita los casos de ciertas nacionalidades, tal vez tiene una demora excesiva en excesiva, digamos, en el trámite de los habeas corpus, que entendemos que debe ser un trámite rápido, 24 horas normalmente la mayoría de legislaciones. Ahí yo puedo, dentro de los requisitos, justificar que el habeas corpus en el estado de Limón o en este estado no es un recurso idóneo y adecuado y por tanto no voy a cumplir con ese requisito y puedo presentar la petición inicial después, incluso después de los 6 meses, porque este tiempo se cuenta si siempre, o los 6 meses se cuentan verificando que exista un recurso adecuado y un recurso idóneo. Y a veces se podría justificar presentarlo después de 6 meses y ahí la comisión y la corte sí han permitido que se haga después de 6 meses, por ejemplo, en el caso de desplazamientos forzados internos. Si pensamos en el desplazamiento masivo de una comunidad, presentamos un amparo, una acción constitucional para proteger los derechos, se resuelve. Quizás en 6 meses no alcancemos a presentar la petición porque tenemos que documentar el desplazamiento de 500, 5,000 personas y eso hace que los 6 meses no sea un plazo razonable. Entonces también como excepción pueden dar este plazo razonable. Sobre los requisitos que se requieren para iniciar la petición, que es otra de las preguntas como estas formalidades, yo siempre pienso en una estructura que primero verifique que estamos cumpliendo los requisitos de admisibilidad que se solicitan y después verifique que estamos observando los fundamentos de hecho, es decir, qué genera la violación de derechos humanos y de derecho, qué artículos específicos de la Convención Americana, qué jurisprudencia, qué estándares internacionales se violan y el petitorio o lo que estamos solicitando en nuestro eso. Es como un formato básico, pero es admisibilidad, requisitos. De ahí, otra de las preguntas era en la restitución, siguiendo el tema de María y Juan, ¿cuál es el estado obligado a dar la visa? ¿El estado expulsor o el receptor? El expulsor, es decir, hay casos, y es muy interesante, em, donde la persona fue expulsada a su país de origen, digamos, podía ser, no sé, el estado X desde el estado de Limón. El estado de Limón, para garantizar la reunificación familiar, podría verse obligado en la sentencia a brindar algún tipo de visa humanitaria o de otro tipo de visa a María para que regrese al Estado o al revés. O a veces pasa, pero se le obliga al Estado que fue sancionado por la Corte sobre el cual tiene la sentencia para que pueda ser reunificado la persona y eso sí ha sucedido. Finalmente, creo que una de las preguntas que también estaban era sobre cómo se puede presentar una petición en el caso de la violación de derechos humanos por parte de un servidor público. Como yo les decía,
hay 4 razones por las que podemos iniciar procesos de petición ante el sistema interamericano. Cuando hay acciones directas, y este puede ser un caso de acciones directas, cuando hay omisiones, cuando el Estado omite cumplir con estas obligaciones y no hace nada, omite, o sea, debería actuar y no actúa, cuando no cumple con este riesgo de prevención y cuando hay tolerancia o aquiescencia. En este sentido, el primer caso habla de un actuar estatal, entonces para iniciar la petición, primero habría que a nivel interno utilizar las garantías judiciales que existan o procedimentales que existan a nivel interno para tratar de subsanar esta vulneración de derechos. Si estas no son adecuadas e idóneas, tendríamos que ir al sistema interamericano argumentando primero estos requisitos de admisibilidad, como les decía. Después, los fundamentos de hecho, los que generan como la explicación de cuáles son los hechos que generan la vulneración de derechos y finalmente este enlace a las vulneraciones. En el siguiente, y solo para ya terminar, en el siguiente espacio del 16, lo que vamos a hacer es ver medidas cautelares, repensar el caso de Juan y María desde una respuesta con las otras acciones que hay, como las visitas, las audiencias temáticas, la carta artículo 41, es mucho más práctico y yo diría nos va a dar el marco porque a veces las peticiones son procesos más largos y complejos de cómo reaccionar en este caso que estamos analizando de forma más inmediata con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Así que pues muchas gracias a todas y a todos y voy a dejar también en el chat mi correo por si tuvieran alguna pregunta o quisieran contactarse con Segil. Mil gracias, Gaby. Pues nada más quiero llamar a tu atención una respuesta de una pregunta, discúlpame, que se marcó como respondida, pero no, me parece que no. Dice, para realizar peticiones iniciales ante CIDH, ¿existe cierta formalidad para presentarla? Y luego continúa diciendo, en mi país, Guatemala, la legislación regula que los escritos iniciales deben llevar ciertos requisitos como la identificación del tribunal, el fundamento de derecho, las comparecencias e incluso la puesta de timbres. Esa es la pregunta. Y teníamos 2 preguntas que no estaban en Q&A, que estaban en el chat. Y también, si quieres, te las leo o quieres responder esta y te leo las otras 2 y ya con eso cerraríamos. Sí, bueno, voy a responder esta. Como ya les decía, la única formalidad es que se verifiquen los cumplimientos de los requisitos de admisibilidad y también de la caracterización de la vulneración y de los hechos que generan la vulneración de derechos. Entonces, ese es el formato básico que estuvimos hablando. Ese es normalmente y se puede enviar al correo de la CIDH a través de un correo. Ahora se envían los casos y las peticiones iniciales, o si no, también es efectivo cuando uno va a la CIDH y pone petición inicial a la página web, ahí puede ingresar un formulario donde va agregando como la solicitud de petición inicial y también puede agregar los anexos y demás. Esa es como la forma más común, utilizar este formulario. Y también eso es la forma en la que nosotras garantizamos que nos den un número de trámite a través del cual nosotras podamos dar seguimiento. Muchas gracias. La otra pregunta es, en el caso de restitución, siguiendo el caso de María y Juan, ¿qué estado está obligado a dar visa? ¿El estado expulsor o el estado receptor? Sí, esa ya había respondido, pero para repetirles de nuevo, las medidas de restitución son hacia el Estado que nosotros hablamos que está vulnerando los derechos o vulneró los derechos de las personas. En este caso sería el Estado de Limón. Y hay muchas formas de restitución. Una muy interesante, por ejemplo, fue en un caso de adopción ilegal internacional es que a la persona era una persona que fue adoptada ilegalmente hacia Estados Unidos, de Guatemala, en adopciones ilegales de niños, y la familia le estaba buscando y denunció a Guatemala por permitir esta adopción ilegal. Lo que hizo es, Guatemala tuvo que garantizar y reconocerle el derecho de ciudadanía como guatemalteco a esta persona que había sido inscrita ilegalmente, o sea, adoptada ilegalmente y se encontraba en Estados Unidos y ahora tiene la doble nacionalidad. Entonces, hay muchas formas de restitución, pero siempre se va al estado que nosotros estamos como dirigiendo como vulnerador de los derechos y sobre el cual recae la sentencia y la decisión del sistema interamericano.
Muchísimas gracias. La última dice, en los casos de devoluciones en caliente, ¿cómo se manejan los requisitos de admisibilidad? Ese es súper interesante porque hay un criterio difícil, primero de determinar, porque una de las cosas que siempre se debe determinar en estas peticiones que hacemos es quiénes son las personas supervivientes o víctimas de estas violaciones de derechos humanos, determinarlas o que pueda ser determinable. Por ejemplo, las personas que están en el centro de detención XXX o las personas que están esto, pero cuando se habla en devoluciones en caliente es difícil. Podría ser, digamos, en un lugar específico, ¿no? Sobre el agotamiento de recursos en devoluciones en caliente, lo que han hecho algunos países que a mí me parece interesante es que ellos ponen acciones de amparo. Por ejemplo, México ponen un amparo que debe resolverse de forma inmediata. Si ese no se resuelve, ya se entiende que ese amparo ya es suficiente para agotar los recursos internos. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido clara en explicar que no se requiere un recurso extraordinario, sino solo un recurso ordinario a nivel interno. Entonces, un amparo, un habeas corpus podrían ser, y por eso puse esos casos, efectivos para garantizar el derecho. No debería ser un proceso de inconstitucionalidad de una ley, por ejemplo, pueden ser algo más directo y efectivos que sean simplemente no funcionales y si nosotras demostramos que esos instrumentos no son ni adecuados ni idóneos, sería suficiente. Y en devoluciones en caliente, yo me atrevería a decir a que se podría hacer el argumento que los procesos expeditos, por ejemplo, que realiza Estados Unidos de expulsión en frontera, pueden no ser adecuados e idóneos porque hay muchísimos informes que hablan de cómo se realizan estos procesos sin garantizar el debido proceso, cómo se realizan estos procesos sin garantizar, y eso podría permitir que hasta nos saltemos ese requisito, digamos, si hubiera esta urgencia.